Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos escuchan en este hermoso día. Mi nombre es Enito Otero. Damos gracias a Dios por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Damos gracias a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas, porque dice la palabra y lo creemos que nos colma de favores y de misericordia. Quiero compartir un breve pensamiento de la palabra de Dios y estaré considerando el libro de Hechos capítulo 1, el versículo 8, la primera parte. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, te doy gracias en este día por la palabra que he leído. Te pido que a través de la misma tú sanes, tú cambies, tú llenes de tu presencia. Milagros extraordinarios ocurran en nuestra vida y que tu nombre sea engrandecido. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Voy a estar hablando en este breve tiempo bajo el tema la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en el libro de Juan capítulo 14 que Jesús está hablando con sus discípulos y le dejó saber que les enviaría un consolador, que les enviaría a alguien que los confortara, a alguien que les recordase todas las cosas que Él le había dicho. Y dice claramente, Él les va a enseñar todas las cosas. Y en el versículo que he leído en este día, dice la palabra de Dios, que Jesús le pronuncia esta palabra poderosa y le dice, cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, ustedes van a dejar de ser lo que ustedes son. En la carne somos débiles. En nuestra humanidad somos insuficientes, pero entonces Jesús, conociendo la insuficiencia que hay en el ser humano, le dice a los discípulos, ustedes van a recibir poder, ustedes van a ser poderosos, ustedes van a hacer cosas que nunca lograron hacer, porque lo van a hacer llenos del Espíritu Santo. Por eso es que dice la palabra de Dios que habían 120 reunidos y era el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Y se recordaron que Jesús le había dicho, quédense en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo los inunde, hasta que el Espíritu Santo los llene, hasta que algo sobrenatural ocurra en su vida. El Espíritu Santo ha existido en todos los tiempos. Dice el libro de Génesis capítulo 1. Que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, dando a entender que siempre ha estado. Hemos visto manifestaciones del Espíritu Santo desde Génesis hasta Malaquía. Pero es en Hechos que vemos la manifestación más visible, donde Jesús le dice, se quedan reunidos y el Espíritu Santo los va a visitar. Y a mí me gusta algo que dice el libro de Hechos, que ellos estaban reunidos y ellos estaban orando. Ellos estaban en una intercesión, ellos estaban provocando la presencia del Espíritu Santo, ellos estaban desatando aquella victoria que Jesús le había prometido, ellos estaban preparando el ambiente espiritual. Porque para ser lleno del Espíritu Santo tiene que haber la disposición en nuestros corazones. Yo recuerdo, a mí me gusta hablar siempre cuando yo era joven. Yo recuerdo cuando yo era una niña y quizás yo no entendía, pero yo oía a la gente que se convertía y empezaban a llorar y decían, lléname con el Espíritu Santo. Pero como yo era tan joven, yo no entendía quizás la importancia que era, porque ellos lloraban en los altares. Porque eso era lo primordial que hacía el que se convertía. En este tiempo lo primero que sucede cuando alguien se convierte es que alguien se le acerca y quizás le da un papel para que diga qué le gustaría hacer. Le gustaría leer la Biblia, le gustaría cantar. Usted es un músico, algo usted tiene una virtud que usted pueda desarrollar en la iglesia. Pero yo recuerdo que el mayor deseo de las personas cuando llegaban a Cristo era que el Espíritu Santo los inundara, porque ellos sabían que sin Espíritu Santo no hay poder, que sin Espíritu Santo no hay autoridad, que sin el Espíritu Santo la unción no va a fluir, que puedes cantar lindo pero está como metal que resuena y címbalo que retiñe, que puedes hablar bonito pero está el vacío del Espíritu de Dios. Y entonces ahora que estoy más grande, que soy más adulta, entiendo. Logré entender luego que es que sin el Espíritu Santo no se puede. En la carne puedes hacer muchas cosas, pero en el Espíritu, a través del Espíritu puedes transmitir vida.
A través del Espíritu puedes desatar grandezas en Dios. A través del Espíritu lo sobrenatural de Dios se va a mover sobre tu vida, sobre todo lo que emprendas. Yo recuerdo ver el altar, la gente siendo invertida del poder de lo alto. Y te repito, entender por qué es tan necesario. Jesús mismo dijo: vas a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Vas a poder hablar la palabra con denuedo. Vas a poder orar por los enfermos y ser sanos. Vas a poder orar por los que están atados y ser libertados. Si algo necesitamos en este tiempo, es que los creyentes de este tiempo anhelemos con más ansia ser llenos del Espíritu Santo. Y yo no te estoy hablando de la manifestación de usted danzar, no. Yo te estoy hablando que le des un espacio completo en tu vida. Que le permitas al Espíritu Santo inundarte. Que le permitas al Espíritu Santo dirigir tus pensamientos. Que le permitas al Espíritu Santo que quebrante todo lo que está en el medio, que no te permite disfrutarlo a lo máximo. La palabra de Dios dice que estaban reunidos. Y dice que estaban juntos, unánimes. No solamente estaba un grupo de personas en aquel lugar, sino que tenían el mismo pensamiento. Allí en aquel círculo de oración, aquel círculo de intercesión, estoy segura que allí nadie estaba diciendo: mira, permiso, yo sé que tú estás orando, perdóname, pero quiero hacerte una pregunta. Tú puedes cantar en el programa del viernes que viene. Tú puedes predicar el próximo servicio de dama. No había interrupción para nada, porque dice el capítulo 1 de Hechos, versículo 14: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Está diciendo que estaban en un mismo sentir. Está diciendo que lo único que le importaba era que el Espíritu Santo soplase sobre sus vidas, que el Espíritu Santo hiciese lo que a ellos le hacía falta. Es por eso que cuando el Espíritu Santo llega a aquel lugar, capítulo 2, el versículo 4 dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Comenzaron en un ambiente que ellos mismos quizás no entendían lo que estaba pasando. Pero es que cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, ya no somos nosotros, ya se trata de Él. El Espíritu Santo se mete dentro de nosotros y vive dentro de nosotros. Nos dirige lo que vamos a hacer. Muchas veces que decimos: me da un sustito cuando iba a hacer tal cosa. No es sustito, es Espíritu Santo que te redarguye, que te reprende cuando vamos a hacer cosas o hablar cosas que no debemos hablar. Por eso tenemos que activar esa palabra que Dios dijo: les voy a dar poder. Necesitamos pedir ese poder que se haga real. La iglesia de este tiempo, tenemos que soltar los programas y darle libertad al Espíritu Santo para que visite nuestros templos, nuestros hogares, para que desate una gloria sobre nuestras vidas. Quizás podríamos decir: en este tiempo no nos podemos reunir muchos en el templo. Pero yo quiero que tú entiendas que tú preparas un lugar. Si es que tú no tienes la posibilidad de llegar al templo ahora mismo, y tú puedas coger un lugar en tu hogar y decir: yo me voy a reunir en este lugar hasta que el Espíritu Santo inunde mi vida. El Espíritu Santo, como dijo Jesús, me llene de poder y de la autoridad. Dice la palabra de Dios que en medio de ellos estaban los discípulos. Y yo me quiero detener un momento en la vida de Pedro. Y voy a hablar brevemente de Pedro. Dice la palabra de Dios en el capítulo 3. Después de haber sido lleno del Espíritu Santo, aquellos 120 reunidos, Pedro entendía que era el tiempo de la oración. Era la hora novena cuando se acostumbraba a ir al templo a orar. Iba acompañado de Juan. Y a mí me llama la atención que Pedro no dijo: ya tengo Espíritu Santo, ya no tengo que ir al templo a orar. Ya tengo Espíritu Santo, ya no me tengo que separar con Dios. No, Pedro entendía que al Espíritu Santo hay que mantenerlo.
al Espíritu Santo. Cuando digo mantenerlo, eso no es de que Dios te llenó con su Espíritu y usted no tiene nada que hacer. Sí, usted tiene que orar, usted tiene que buscar a Dios. Yo tengo que leer la palabra, yo tengo que acercarme a Dios para que esa llama siga ardiendo dentro de mi vida. Y cuando iban a la hora de la oración, hay un hombre que lamentablemente no tenía la facilidad de caminar, dice que era cojo. Y lo ponían a la puerta del templo a pedir limosna. Y cuando de repente aquel hombre, pensando que quizás Pedro y Juan podían darle dinero, me encanta porque Pedro dice: nosotros financieramente nosotros no tenemos que darte, pero nosotros tenemos algo que no se ve, pero lo portamos dentro. Algo que quizás con tus ojos tú no los puedes ver, no puedes ir a la tienda y comprar con eso, pero hace un efecto mayor que el dinero. En el nombre de Jesús tú te levantas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, te da autoridad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, hace cosas que en la carne tú no puedes hacer. Yo me imagino que por eso es que Pedro, cada vez, si usted se mete al libro de Hechos, cada vez las proezas que Dios hacía a través de su vida eran mayores, porque Pedro había experimentado la insuficiencia en su vida y ahora, lleno del Espíritu Santo, el mover era diferente. En su primer mensaje, Pedro se ganó 3,000 personas. El Espíritu Santo estaba fluyendo en la vida de Pedro. El Espíritu Santo estaba dando libertad a sus palabras. Ya quizá no era el Pedro que siempre interrumpía, ahora era el Pedro lleno de una unción poderosa. Por eso es que dice la palabra de Dios 3,000. Y luego, si usted mira el capítulo 3, versículo 4, dice que se añadían a la iglesia, y ya habían 5,000 se añadían a la iglesia, y el Espíritu Santo se movía porque ellos habían estado sensibles al Espíritu de Dios. Eso es lo que necesitamos en este tiempo. Decirle al Espíritu de Dios: yo quiero que seas tú quien me dirijas. Yo quiero que seas tú quien me cambies. Yo quiero que seas tú quien quebrante lo que no sirve de mi vida. Yo quiero que seas tú el que haga cosas diferentes. Yo quiero ser usado por el Espíritu Santo. Dice la palabra en el capítulo 6 del libro de Hechos, que de repente los griegos comenzaron a murmurar que no se estaba atendiendo las mesas de los necesitados. Y Pedro sabía que había una responsabilidad con ayudar a los necesitados. Pero él dijo: para que la iglesia tenga un movimiento mayor, hay que mantener la oración y la lectura de la palabra, porque es bueno el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, te dije al principio, que hay que avivarlo, hay que comenzar a provocar algo más de Dios en nuestras vidas. Y es por eso que él dijo: no, nosotros vamos a busquen 7 varones que sean llenos del Espíritu Santo. Mire esto, hasta para servir las mesas había que tener el Espíritu Santo. Mire qué serio es esto. Y él dijo: como líder de la iglesia, yo no simplemente me voy a basar que el día de Pentecostés recibí lenguas nuevas, que vino como un fuego, envolvió mi vida como un viento y me sacudió. No, esto hay que mantenerlo. Yo me voy a seguir dedicando al ministerio de la palabra y vamos a persistir en la oración. Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, usted tiene que meterse en oración. Usted tiene que comenzar a confesar pecados que muchas veces están en nosotros. El salmista decía: líbrame de los pecados que me son ocultos. Esas cosas que nos impiden estar llenos de la unción del Espíritu de Dios. Y es por eso que continúa diciendo la palabra de Dios, que Pedro en el capítulo 5, me encanta el versículo 15 y 16, dice que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas, en los lechos, para que cuando Pedro pasase, al menos con su sombra, cayese y ellos fuesen sanos. Y que quede claro, no era Pedro, era la unción que llevaba dentro. Era el ungüento de Dios que tenía por dentro. Eso es lo que necesitamos, ungüento de Dios. Eso es lo que necesitamos, mover de Dios. Eso es lo que necesitamos, que el Espíritu Santo invada nuestras vidas. Porque una iglesia que está llena del Espíritu Santo, los hombres callamos para que Dios hable. Una iglesia que está llena del Espíritu Santo, hay sanidades, hay liberación.
Una iglesia llena del Espíritu Santo. Está la revelación continua y el Espíritu Santo rompe las cadenas. El Espíritu Santo hace lo imposible posible. Pero nosotros tenemos que anhelar ser llenos del Espíritu de Dios. Pero nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo ha sido prometido para todo aquel, para la iglesia, todo aquel que lo desee. El Espíritu Santo no te va a obligar a decirte te tengo que llenar y estate quieto ahí, no. Tú tienes que anhelar ser lleno del Espíritu Santo. Si en el Espíritu Santo nuestras iglesias, nuestros hogares serán un simple lugar donde la gente llega, nuestras iglesias serán un sitio de entretenimiento y no un lugar de transformación. Y esta palabra va para cada uno de nosotros. Hay una necesidad urgente de ser lleno del Espíritu Santo, especialmente en este tiempo tan adverso que nos ha tocado vivir, en este tiempo tan difícil en el que estamos viviendo. Sin el Espíritu Santo no vas a poder soportar la prueba. Sin el Espíritu Santo no vas a poder enfrentar las circunstancias que se presentan en tu casa, en tu trabajo, en tu vida. Sin el Espíritu Santo, cuando viene el diagnóstico te vas a turbar porque no tienes un consolador. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, usted entiende que más grande es el que está dentro de ti que el que está en tu contra. Jesús dijo en el versículo que he leído en este día: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, quisiera transportarme al tiempo del Antiguo Testamento. No dice la Biblia claramente que fue el Espíritu Santo, pero sabemos claramente cuando habla la palabra de Dios que de momento Sansón venía y podía enfrentar lo imposible y podía pelear con un animal feroz y podía pelear con los filisteos, no por su fuerza, sino porque el Espíritu Santo lo inundaba. Cuando Jeremías decía: y yo sentí un fuego metido en mi hueso, yo traté de sufrirlo y no pude. Cuando dije que no iba a seguir buscando a Dios, yo quiero que usted entienda: lo que él sintió fue el Espíritu Santo que lo inundó. Dice la palabra de Dios a un David. David está frente a Goliat. Si usted medita en la palabra, no fue la fuerza de David, fue el Espíritu Santo que se le metió por dentro. Dice la palabra de Dios: poder vas a recibir cuando el Espíritu Santo venga sobre tu vida. Si tienes muchas cosas en la vida, muchas prioridades, te aconsejo en este día, a través de la palabra de Dios, que la prioridad mayor debe ser llena del Espíritu Santo. Decirle a Dios: lléname del Espíritu Santo, porque entendemos sin el Espíritu no podemos proseguir. Dios Todopoderoso, te doy gracias por tu palabra, que este corto pensamiento se alimenta al alma y al espíritu. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén, amén.